Reciban un cordial saludo. Vamos a continuar con el tema de la propiedad intelectual, el cual es el derecho que se tiene sobre ciertas obras que han sido creaciones del mismo intelecto humano, pero que no se ven reflejadas de una manera física, como un bien palpable, como un bien concreto que podamos ver, que podamos tocar y manipular, sino que es algo que queda en la parte intelectual, en la parte abstracta, que podríamos quizá escuchar, que podría ser algo que podemos utilizar como una receta, alguna fórmula de algo, siempre y cuando tomando en cuenta cuáles son obras que pueden ser protegidas por el mismo derecho como creaciones del intelecto humano y cuáles no podrían ser protegidas, a pesar de ser un invento humano también. Pero ¿dónde vemos eso? Bueno, lo vemos regulado en nuestra legislación, la cual es la que nos va a indicar las pautas de cuáles obras sí podemos proteger y cuáles no, y por cuáles motivos se puede dar esto. En cuanto al derecho de la propiedad intelectual, existen dos teorías que discuten si esto es un derecho individual o si es más bien un derecho colectivo, un derecho de la sociedad. Si esta obra que ha sido creada por el ser humano, gracias a su intelecto, gracias a sus grandes capacidades, podría ser protegida advirtiendo a los demás que le pertenece a una persona que es su creador o no. Hay una teoría que dice que no, que esto no es posible, que no debería de ser así. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el ser humano, quien inventó la obra, fue él quien lo hizo de manera individual, pero él está inmerso en una sociedad que es la que le educa día con día, que es la que le marca las pautas a través de pensamientos que están inherentes en la misma en una época determinada. Tiene que ver con las religiones, con el tipo de educación que se recibe de acuerdo a los sistemas existentes en ese momento en que el ser humano está viviendo y absorbiendo todo eso, y gracias a esa absorción de información que existe a su alrededor en la sociedad es que puede llegar a crear esa invención. Entonces dice esa teoría que es de la sociedad la invención. ¿Por qué de la sociedad? Porque fue la sociedad quien educó de tal manera o quien facilitó todos esos pensamientos y estimuló a esa persona para llegar a crear la obra. Hay otra teoría completamente opuesta, la cual dice no, no es de la sociedad la obra, es únicamente de la persona, del ser humano, lo relaciona con un asunto espiritual, individual de esa persona, porque es la dueña de esa creación. Hay un vínculo ahí como de un padre con el hijo, un vínculo irrompible, el cual hace saber y hace creer que esa persona siempre va a estar unida a esa obra, y por lo tanto se le tiene que reconocer un derecho de propiedad sobre la obra y nada tiene que ver la sociedad. Bueno, está una tercera teoría que es ecléctica, que es sin duda la más asertiva porque toma un poco de la primera y un poco de la segunda y dice, sí, es cierto, la obra es del autor, le pertenece y es justo que el derecho cuente con los parámetros para protegerla como de su pertenencia, pero también es cierto que la sociedad ha tenido que ver con la formación de ese ser humano y por ende la sociedad también tiene que verse retribuida en cierta manera. Entonces, ¿qué es lo que nos dice de manera concreta esta tercera teoría, que es la ecléctica? Bueno, que sí, que si una persona es creadora de una obra, la puede proteger mediante las normas, mediante los pasos que el derecho nos dicta en nuestra legislación, yendo hacia el registro de la propiedad, haciendo toda la solicitud y demás. Se protege la obra a nombre de esa persona que la creó, pero hasta cierto tiempo, de un tiempo hacia adelante, esa obra ya va a pertenecer a la sociedad, lo cual quiere decir que todas las personas
que no fueron sus creadoras pueden utilizarla libremente, de una manera más libre, siguiendo igual los parámetros de la ley. ¿Cuál es este tiempo? Bueno, después de que el autor ya ha protegido legalmente su obra, entonces él fallece, ¿verdad? En el momento que él fallece, un tiempo después, unos años después, determinados, dependiendo de la legislación de cada país, esos años después, entonces, tiene que esperarse la sociedad que se cumplan para poder utilizar la obra de manera libre. ¿Qué es lo que pasa entonces antes, en el tiempo, lapso de tiempo que está desde que el autor fallece hasta que se cumpla la cantidad de años? Bueno, es cierto, ya el autor no está, pero hay ciertos parámetros que se deben de cumplir y podría ser que su familia o las personas que la ley indique puedan aprovechar de esa creación de la persona que ya falleció.